El presidente de la República ayer comentaba en una reunión habitual que hace los lunes con el alto mando policial y militar, el Ministerio Público. En esta ocasión invitó a algunos periodistas y líderes de opinión que iba a introducir en las próximas semanas, quizás en las próximas 3 o 4 semanas, quizás en el inicio de la nueva legislatura, una reconsideración, una reformulación al Código Procesal Penal. Él decía que no había un código más garantista que el de República Dominicana. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo será el mecanismo para someter esta reforma al Código Procesal Penal, que es diferente al Código Penal? Para que la gente entienda, el Código Penal estipula cómo son las condenas, tipifica los delitos, los crímenes, etcétera. El procesal es que te dice cómo llevar cada proceso, como lo dice, procesal, y cómo tratar al imputado, etcétera, etcétera. Explíquele un poquito a la audiencia en torno a esta propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente de la República. Mire, lo que pasa es que Cavada, aunque tú has explicado de manera muy... yo diría que tú eres un abogado. No, jamás. Ya no, yo trato de acercarme a usted, Usted es un jurisconsulto, porque, mira, Ariel, tengo que decirle, el Código Penal debió ser aprobado antes que el Código Procesal Penal. Nosotros estamos aplicando un Código Procesal garantista con un Código Penal anquilosado. Inclusive, nosotros, en la Ley 7602 o Código Procesal Penal, cuando entró, la misma Suprema Corte tuvo que dar varias resoluciones para adecuar el sistema, porque es que teníamos un código del año 1884 y como lo dice don Cavada, donde se establecen los tipos, las definiciones, qué es el robo, el que comete homicidio, sustracción, se hace reo. Hablamos de todas las definiciones de los tipos, pero es el Código Procesal Penal que indica el tecnicismo, que indica los plazos, que indica cómo debe ser. Inclusive la comisión, nosotros estamos conteste de que si aprobamos el Código Penal, inmediatamente tenemos que ventilar una reforma al Código Procesal Penal, porque vamos a incluir tipos penales modernos como el siglo del delito y otros tipos más que deben también manejarse en un tema de tecnicismo jurídico. Y hoy muchos de los imputados, óigame por qué salen muchos de los imputados, porque la Defensoría Pública, que hay que defenderla, y también hay un tema que tenemos que hacer, una defensoría a la víctima, que debe estar incluida en el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque la Defensoría Pública son jóvenes que conocen todo el tecnicismo del Código Procesal Penal. Y hoy un imputado puede salir no porque sea inocente o porque sea culpable, sino porque la técnica que ha utilizado su defensor ha sido la mejor. Y no debe ser eso. La justicia es una balanza donde lo que debe buscarse es que cada quien haya igualdad entre las partes y que si usted cometió un delito, pague por ello y que el debido proceso no tenga que intervenir. Hoy es el debido proceso que está estipulado en la Ley 7602, Código Procesal Penal. Por eso vamos a esperar esa iniciativa proponente del Poder Ejecutivo para estudiarla, analizarla y ponderarla. Pero ciertamente tenemos un código que es muy garantista. No es que estemos en contra de las garantías, sino es que la garantía... Pero tampoco podemos pasarnos. Respondan a la igualdad. Es que hoy una víctima que no puede tener un defensor público y la víctima debemos cuidarla. La Comisión de Justicia dio una ley que fue donde nosotros modificamos el artículo 31 del Código Procesal Penal para que los delitos, que el robo simple se consideraría como un robo
que pueda ser perseguido por el Ministerio Público sin la presencia, sin tener que intervenir un querellante. Y para explicarme mejor de qué se trata esto, de que el robo simple está instituido como una infracción que es instancia pública, acción pública a instancia privada. Eso quiere decir que para el Ministerio Público tener que actuar necesariamente tiene que haber una denuncia. Una denuncia, pero no solamente eso. Si el denunciante no se presenta, entonces prácticamente su ausencia dice que no tiene interés y el Ministerio Público no puede seguir. Y hay que reconocer eso, diputado, que muchas veces en estos casos de robos menores, muchos de los ciudadanos se desesperan quizás por el proceso. Dejan eso así. Y dejan eso así, y el Ministerio Público no puede seguir más allá la persecución porque no hay un querellante. Entonces, hoy el sistema que tenemos, una ley que aprobamos, la Comisión de Justicia, establece que sí, que el ministerio puede seguir. Por ejemplo, a un turista le roban una prenda y el turista va a durar un proceso y se va a quedar aquí a esperar un proceso. Imposible. Entonces, ¿qué hace el turista? Se va. Pero hoy solamente con él poner la denuncia y la querella, él no es un elemento para que el Ministerio Público no pueda perseguir y que pueda mañana. Nosotros vivimos del turismo y son de las cosas que queremos y tenemos que darle valorización, que pueda llamarlo al año: mire, señor, a usted le robaron una prenda y ya la recuperamos y se condenó a la persona que hizo. ¿Cuál va a ser el buen ejemplo que daría eso? Un ejemplo país. Y eso es lo que nosotros apostamos y es lo que queremos seguir haciendo. Y vamos a esperar esa iniciativa para nosotros poder seguir ayudando en ese tema de la justicia. Qué bien. Por cierto, bueno, hay muchos temas para hablar con el diputado, que ahorita hay que pasar, hay que transitar a otro tema rapidito, pero por ejemplo, el mismo tema ayer, conversando con la magistrada Jenny Berenice Reynoso, decía que somos el único país que tiene marcado el tema. Yo hablaba con ella y le preguntaba por el tema de la prisión preventiva, si abusábamos de ella o no. Es un mal que hay en casi toda América Latina, el tema del abuso de la prisión preventiva como medida de coerción, cuando hay otra serie de medidas coercitivas. Lo acabo de ver en un congreso de derecho que hubo en la ciudad de Nueva York hace una semana. Y ella decía, bueno, somos el único país que tiene en su Código Procesal Penal el tema de 12 meses de prisión preventiva como máximo. Bueno, si se complica o se declara el caso complejo, tiene hasta 18 meses. Y yo le decía, bueno, uno de los temas que más se discutían en este Congreso era cómo abreviar los juicios para que no hubiese tanto tiempo, para que no se gastaran recursos, horas, tiempo de personas, etcétera. El tema de la negociación del acusado con el acusador, del Ministerio Público cuando acusa, investiga y acusa o imputa. Exacto, que siempre ha habido un debate con eso, si eso no está claro en el código, etcétera, y todo eso tiene que reformarse, tiene que reconsiderarse para actualizarlo y viabilizar. Me decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en algún momento quizás haya hasta que cerrar los palacios de justicia en una buena parte, porque los procesos se harán abreviados, no se necesitará tanto personal en los palacios de justicia, etcétera, etcétera, para adecuarnos a los tiempos sin que eso viole el debido proceso ni los derechos de las personas ni nada por el estilo, porque a veces la modernidad y las cosas nos manda a correr y nos olvidamos de las cosas esenciales del ciudadano. Ya no del ser humano, del ciudadano que adquiere otra categoría en la sociedad. Mira, lo que dice don Cavada es importante. Nosotros creemos, y no inició ahora, nosotros sabemos que el presidente Luis Abinader ha estado preocupado por lo que ha encontrado. Inclusive por eso
ha renunciado, aún teniendo él la facultad, y son de las cosas que nosotros tenemos que apostar como país, a él poder nombrar hasta de su misma organización una procuradora general, apostó al país, apostó a doña Miriam Germán, y como vemos, doña Miriam Germán, Jenny Berenice Camacho, son personas que han tenido un compromiso con el país. Ahora, tenemos que ver todos los agentes, y yo conversaba con don Jorge Subero Isa, que fue y ha sido uno de los grandes presidentes de la Suprema Corte de Justicia, y que cómo veíamos el sistema judicial. Hoy estamos mirando fortalecido el tema de la Defensoría Pública, que hay que felicitar al doctor Valentín, pero el Ministerio Público, zafante a sus cabezas, ¿estamos haciendo una evaluación continua? Es la pregunta que debiéramos hacernos. El Ministerio Público está preparado totalmente desde abajo hacia arriba, porque conocemos Jenny Berenice de muchos buenos casos. Ahora, el Ministerio Público debiese estar en una evaluación continua. Hay un tema, si analizamos los casos de violencia que se dan en nuestros sectores, la mayoría son de convivencias, es bueno que sepan, son gente que han ido a intentar buscar ayuda. Es decir, hay una propuesta que nosotros como comisión vamos a ir a visitarla. Hablábamos con Participación Ciudadana y con la Universidad Autónoma de Santo Domingo al respecto, que son las casas de justicia que están en las comunidades. Y yo me gustaría inclusive que usted nos acompañara en ese día. La comisión piensa ir con Participación Ciudadana, la Embajada Americana y la UAS a visitar esas casas de armonía y buscar cómo los conflictos no pueden todos judicializarse, pero que se judicialice, y cuando una persona vaya a buscar justicia, la reciba. Nosotros tenemos que apostar a eso. Vamos a de la Comisión de Justicia, estamos apostando, no soy yo, somos un equipo que me gustaría también invitarlo a que vengan aquí y vean el trabajo que hemos estado realizando, pero tenemos que apostar al país un mejor código procesal penal, que hayan las delaciones premiadas, eso existe y nosotros lo tenemos en el Código Penal también contemplado, quien inclusive en muchos pusimos como un tema que era un atenuante a la pena, el que la persona pudiese arrepentirse o contribuir a que, por ejemplo, un secuestro, se hizo un secuestro y se pueda dar informaciones que nos pueda llevar a evitar de que esa persona muera. Entonces, aunque usted haya participado en ese secuestro, entonces su pena no debe ser igual. Nosotros debemos y necesitamos la reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal, a ambos códigos. Y el Ministerio de Justicia, como se lo dije, vamos a tener un Ministerio de Justicia, si Dios lo permite, o a final de esta legislatura extraordinaria, que lo que le quedan son días porque es corta. El 16 de agosto ya empieza la legislatura normal ordinaria, pero si no, en los principales días de esta legislatura vamos a tener el Ministerio de Justicia. Así sea. Y espero seguir pudiendo contribuir o desde la Cámara de Diputados o del Senado de la República o como un ciudadano